Bienvenidos de nuevo a nuestro canal, donde siempre nos sumergimos en las noticias más candentes y los temas que nos hacen vibrar. Hoy, tenemos algo que realmente ha puesto el mundo del espectáculo patas arriba, un tema que ha generado un auténtico terremoto de comentarios y especulaciones. Prepárense porque vamos a desgranar las últimas palabras de Can Yaman sobre su expareja, Demet Özdemir, y les aseguro que lo que ha dicho, o más bien lo que se interpreta de sus palabras, está sacudiendo los cimientos de muchas de sus relaciones y su futuro profesional. Si les gusta estar al día de todo lo que pasa con sus celebridades favoritas, no olviden darle a ese botón de suscribirse y activar la campanita para no perderse ni un solo detalle de lo que traemos. Están en el lugar correcto para enterarse de todo. Como muchos de ustedes saben, la relación entre Can Yaman y Demet Özdemir fue, y sigue siendo, una de las más seguidas y comentadas en el universo de las series turcas y más allá. Ambos son dos talentos emergentes que han conquistado corazones a nivel internacional, y cuando se les vio juntos, la emoción fue mayúscula. Su química en pantalla en Erkencikus era innegable y esa chispa traspasó la ficción para convertirse en una relación real. Sin embargo, como suele ocurrir en el mundo de las estrellas, las relaciones a menudo son tan efímeras como las propias producciones que los lanzan a la fama, y su noviazgo llegó a su fin. Han pasado ya un tiempo desde su ruptura, y aunque ambos han seguido con sus vidas y carreras, el eco de su relación y las preguntas sobre su actual relación, si es que la hay, nunca desaparecen del todo. Y es aquí donde entran las famosas palabras de Can Yaman. Recientemente en una de sus apariciones públicas, o quizás a través de alguna entrevista que se ha filtrado o difundido, Can fue preguntado, como era de esperar, sobre Demet. Y su respuesta, o la forma en que se ha interpretado, ha sido suficiente para desatar una tormenta. No se trata de una declaración directa y explícita sobre un rencor o un arrepentimiento, sino más bien de un comentario que por su ambigüedad, ha abierto la puerta a innumerables interpretaciones. Algunos medios y seguidores han leído entre líneas una especie de resignación, otros un intento de poner distancia, y algunos incluso una indirecta muy directa hacia su ex. Lo que se dice es que Can Yaman ha hablado sobre la complejidad de las relaciones y cómo ciertas personas, de forma implícita refiriéndose a Demet, son difíciles de olvidar o han dejado una huella imborrable. Estas frases por sí solas pueden parecer inocuas, pero en el contexto de su pasado juntos y la expectación mediática, adquieren un peso extraordinario. Imaginen la escena: un reportero le pregunta directamente si echa de menos a Demet, o si guarda buenos recuerdos, y él, con su habitual carisma, responde con algo como: hubo momentos muy importantes y ciertas personas dejan una marca que no se borra fácilmente. ¿Qué se supone que debemos pensar? Para empezar, la palabra difícil ya implica un desafío, una lucha interna. Si alguien es difícil de olvidar, significa que los recuerdos son persistentes, quizás agridulces, pero sin duda presentes. Esto podría interpretarse como que la relación con Demet fue tan intensa, tan significativa, que a pesar del tiempo y de haber seguido caminos separados, la influencia de ella en su vida sigue siendo palpable. No es un la he olvidado por completo ni un fue solo una etapa pasajera. Es algo más profundo, algo que sugiere que la experiencia compartida con Demet Özdemir dejó una marca indeleble en su memoria, y quizás, en su forma de ver el amor o las relaciones. Por otro lado, si consideramos la posibilidad de que Can Yaman esté intentando ser diplomático y evitar entrar en detalles que puedan generar más polémica, estas frases podrían ser simplemente una forma educada de reconocer la importancia de esa etapa de su vida sin entrar en conflictos. Sin embargo, en el mundo del entretenimiento, donde cada palabra es analizada y cada gesto es interpretado, la ambigüedad a menudo genera más interés que una declaración categórica. Y es precisamente esta ambigüedad la que ha hecho que las redes sociales y los foros de fans estallen. Los fans de la pareja o aquellos que todavía esperan una reconciliación, han tomado estas palabras como una señal de esperanza. Han interpretado que Can aún siente algo por Demet, que a pesar de todo, ella sigue siendo especial para él. Han empezado a especular sobre si podrían darse una segunda oportunidad, si este comentario es el primer paso para una reconciliación. Los debates en Twitter y en Instagram son intensos, con seguidores de ambas partes analizando cada matiz de sus declaraciones. Algunos incluso llegan a decir que estas palabras son una forma de enviar un mensaje a Demet, un intento de reconectar, quizás, o simplemente de hacerle saber que ella sigue presente en su mente. Pero no todo es romantici. SMO y esperanza. También hay quienes ven estas declaraciones como una forma de Can Yaman de posicionarse.
Tal vez esté utilizando la sombra de su relación con Demet para mantenerse en el ojo del huracán mediático, especialmente ahora que su carrera lo está llevando a proyectos internacionales, como su incursión en Italia. No sería la primera vez que un famoso utiliza un tema del pasado para avivar el interés de la prensa y de sus seguidores. En este sentido, sus palabras sobre Demet podrían ser una estrategia bien calculada para mantener viva la llama de la curiosidad, una forma de asegurarse de que su nombre siga asociado a uno de los romances más icónicos de la televisión turca. Además, debemos considerar la perspectiva de Demet Özdemir. Si bien ella no ha reaccionado directamente a estas últimas palabras de Can, es probable que esté al tanto de toda la conmoción que han generado. ¿Cómo se sentirá ella al escuchar que su expareja habla de ella de esta manera? ¿Le molestará que se reviva su pasado? ¿O quizás le halaga? Es difícil saberlo sin una declaración de su parte, pero la presión mediática sobre ella también aumenta con cada palabra que suelta Can. Y aquí viene lo realmente interesante: ¿cómo afectan estas palabras a la carrera de Can Yaman? Por un lado, el misterio y el drama alrededor de su vida personal pueden aumentar su atractivo para el público. La figura del galán con un pasado amoroso complicado siempre tiene un aura especial. Por otro lado, si estas declaraciones se interpretan como inmaduras o como una falta de respeto hacia su expareja, podrían tener un efecto contraproducente. Los productores y las marcas buscan profesionales serios y enfocados, y si hay una percepción de que Can Yaman está más preocupado por su vida personal y las polémicas pasadas que por su trabajo, esto podría ser un obstáculo. Otro punto a considerar es el impacto en sus futuras relaciones. Si Can Yaman habla públicamente de relaciones pasadas de una manera tan ambigua, ¿cómo afectará esto a las personas con las que salga en el futuro? Podría generar inseguridad o la sensación de que siempre estará comparando. Es una línea muy fina entre ser honesto sobre el pasado y mantener una cierta privacidad, y es posible que algunos de sus movimientos recientes hayan cruzado esa línea, al menos para ciertos sectores del público. Las especulaciones no terminan aquí. Algunos rumores sugieren que las palabras de Can Yaman podrían estar relacionadas con algún proyecto nuevo en el que esté trabajando, o quizás con una forma de llamar la atención de alguien en particular. En el mundo de las celebridades todo es posible, y estas declaraciones bien podrían ser una pista sobre algo más grande que está por venir. El hecho de que se le pregunte repetidamente sobre Demet Özdemir demuestra que el público no olvida su romance y Can, al responder de esta forma, capitaliza ese interés. Pensemos en el poder de la comunicación en la era digital. Una frase, una imagen, un me gusta en una red social, pueden tener un impacto masivo. Las palabras de Can Yaman, amplificadas por los medios y los fans, se han convertido en un fenómeno viral. Esto nos demuestra lo interconectados que estamos y cómo la vida de las celebridades, para bien o para mal, se convierte en una fuente inagotable de entretenimiento y debate para millones de personas. La verdad es que nunca sabremos con certeza las verdaderas intenciones detrás de las palabras de Can Yaman. ¿Es un mensaje de amor no correspondido? ¿Una estrategia de marketing? ¿Una simple reflexión sobre la vida? Lo que sí sabemos es que ha logrado lo que se propone: mantenernos hablando, especulando y, sobre todo, atentos a cada uno de sus movimientos. Y eso, en el competitivo mundo del espectáculo, es un éxito en sí mismo. Lo que queda claro es que la sombra de su relación con Demet Özdemir es larga, y que las palabras de Can Yaman, aunque sutiles, tienen la capacidad de remover aguas turbulentas. Ya sea que los fans esperen una reconciliación, o que los analistas mediáticos vean una jugada estratégica, el debate está abierto. Y nosotros, como siempre, estaremos aquí para seguir analizando cada detalle y traerles las últimas novedades. En resumen, hemos explorado el revuelo que han causado las recientes declaraciones de Can Yaman sobre Demet Özdemir, analizando las diversas interpretaciones que van desde la esperanza de una reconciliación hasta la posibilidad de una estrategia mediática. Hemos visto cómo estas palabras, por su ambigüedad, han encendido las redes sociales y han generado intensos debates entre los fans, y cómo podrían afectar a sus futuras relaciones y a su carrera profesional. ¿Y ustedes, mis queridos seguidores, qué opinan sobre todo esto? ¿Creen que las palabras de Can Yaman son una señal de que aún siente algo por Demet, o es simplemente una forma de mantenerse en el foco mediático? Nos encantaría leer sus opiniones en la sección de comentarios. Compartan sus teorías, sus análisis, sus sentimientos. Su participación es lo que hace que este canal sea tan especial.
Y si disfrutaron de este vídeo y quieren ver más contenido como este, no olviden darle a ese botón de me gusta para que sepamos que les ha gustado. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares a quienes les interese este tema. Y si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita para no perderse nada. Nos vemos en el próximo vídeo, hasta entonces.